Bienvenidos a su programa Reflexión Jurídica. Soy Esperanza Esparza y en esta ocasión tendremos el gusto de compartir con nuestro compañero también de programa, el licenciado Rodolfo Islas, para tratar el tema el día de hoy de las aristas legales de la planeación urbana. Para eso tenemos el día de hoy a un especialista, barrista también, colaborador de la Comisión de Derecho Administrativo, pero también es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es coordinador de la especialidad en Derecho Privado de la División de Estudios de Posgrado en esa misma facultad y director de CHP Firma Legal en la ciudad de San Luis Potosí. Adelante, bienvenidos aquí. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy Rodolfo Islas, muchísimas gracias Espe por la presentación, gracias desde luego Jorge por acompañarnos hoy en este programa y además con un tema, como lo mencionaba Espe, de mucha importancia y ahorita nos vas a contestar muchísimas dudas seguramente porque no lo tenemos en el radar, ¿no? Desde luego a partir de esta charla tendremos muchos más temas que platicar. Jorge, en verdad muchísimas gracias y bueno, pues comenzamos. Muchísimas gracias otra vez. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? Muchas gracias. Al contrario, para mí un verdadero placer poder compartir con ustedes en esta ocasión. Empieza, por favor, a decirnos un poco qué tan complejo es todo este entramado normativo de la planeación urbana, un poco para situarnos, como bien dice Rodolfo, qué tanto que estamos nosotros fuera del tema. ¿Cómo está todo este entramado normativo de la planeación urbana? Bueno, a ver, el tema de la planeación urbana no es una novedad realmente. Lo que es novedoso es la forma como ha evolucionado el marco jurídico en relación con este tema. De hecho, la planeación de las ciudades ha existido desde los antiguos imperios, aún antes de Cristo, en Babilonia existían elementos de planeación urbana, en América en el tiempo de los aztecas, los mayas, etc. Sin embargo, ha tenido una importancia capital en los últimos años el tener la óptica muy clara de cómo deben desarrollarse las ciudades. La ciudad es tal vez el fenómeno humano más importante que existe. Una ciudad es un fenómeno, es una expresión de la sociedad. Y entonces, de haber tenido un origen, la propiedad específicamente, estrictamente privado, un respeto a la propiedad particular de manera muy totalizadora por parte del Estado, han ido incorporándose elementos de carácter social y de carácter público en el derecho de propiedad. Y entonces tenemos nosotros en el artículo 27 de la Constitución, el tercer párrafo, la posibilidad de imponer modalidades a la propiedad privada. Y estas modalidades justamente en materia de planeación y desarrollo urbano son fundamentales porque no nada más es lo que puede valer la tierra o lo que puede valer el suelo de una ciudad por el metro cuadrado de superficie de territorio, sino por el contexto en el que se desarrolla. Tal vez de la mayor importancia son los negocios inmobiliarios, son los desarrollos turísticos, son los grandes edificios, los fraccionamientos, etcétera, que se dan justamente en este contexto, en darle un valor agregado al suelo en función del contexto en cuanto a usos, en cuanto a alturas, en cuanto a densidades. Y esto ha ido evolucionando de manera de que de haber tenido originariamente un marco regulatorio, tanto en el derecho civil como en algunas disposiciones de carácter administrativo, sobre todo de corte municipal en el interior de la República y de corte de regulaciones delegacionales o particulares de la Ciudad de México en su momento, ahora existen instrumentos más o menos recientes, legales, como es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se expide en 2016, las leyes reglamentarias de la materia que en este marco de ley concentradora de competencias concurrentes se han venido dando en los estados y, por supuesto, los programas de planeación urbana que hacen ayuntamientos y alcaldías. Entonces, se presenta todo un entramado legal
muy complejo, con problemáticas muy específicas y particulares de cada zona del país, que efectivamente generan un campo enorme para el ejercicio profesional. Oye, Jorge, hijo, esto efectivamente como nos lo comentas, bueno, y entendiéndolo, no es un tema nuevo, sin embargo, para los que no estamos involucrados con la materia, con todo este tema de desarrollo urbano, pues desde luego que sí hay puntos muy, muy claros. Ahorita de lo que nos comentabas, por ejemplo, en cuanto a quiénes son, por lo que entendemos, quienes, o la parte de los negocios que pueda verse más relacionada o involucrada con esta planeación urbana, ¿no? Nos decías que son los negocios inmobiliarios, los desarrollos hoteleros, o sea, todo ello, ¿cómo ves que se pueda afectar o que se vea afectado hoy bajo las condiciones en las que nos encontramos de pandemia, de COVID, temas económicos que están complejos? ¿Cómo crees que puedan verse afectadas o que tengan algún problema derivado del cambio que pueda darse a lo mejor en lo que tú ahorita nos platicas de la planeación urbana y lo que nos comentabas históricamente? ¿Crees que pueda haber algún tema ahí complejo? Fíjate que sí, y además es una pregunta muy interesante, Rodolfo, porque hay dentro de lo que es el desarrollo del urbanismo a nivel internacional, van existiendo modelos de desarrollo. Actualmente las leyes mexicanas están inspiradas por lo que son las agendas de ONU Habitat, de la Organización de Naciones Unidas para justamente el desarrollo de las ciudades, el desarrollo urbano. Y se han adoptado algunas determinaciones de carácter internacional, pero que evidentemente el entorno de la pandemia vino a cambiar un poco. Y voy a poner un ejemplo. Normalmente existen zonas del país donde el crecimiento de las ciudades es de manera horizontal, es decir, existen grandes reservas territoriales y por lo tanto se establecen desarrollos inmobiliarios de carácter horizontal, porque me refiero a grandes extensiones de tierra donde no hay mucho problema porque se tiene a dónde crecer. Sin embargo, ahora existe la idea de las ciudades verticales y entonces es aumentar las alturas y las densidades por metros cuadrados, y eso en el entorno de la pandemia, claro que tiene que tomarse en cuenta porque significa concentraciones poblacionales muy importantes en espacios más reducidos. Okay. Esto es uno de los tantos rubros donde podríamos tener que estar releyendo estos temas de planeación urbana. Ok, pues mira, interesante el tema de las condiciones verticales y ciudades horizontales. Eso nos puede dar pauta para hacer un breve descanso y retomar con ese punto, si estás de acuerdo, mi querido Jorge. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en su programa Reflexión Jurídica con el tema de las aristas legales de la planeación urbana. Continuamos, Jorge, estábamos hablando muy interesante sobre esta tendencia a las ciudades verticales. Yo quisiera agregar para completar tu idea, qué es lo que está ocurriendo y cómo lo ves en todo el país, pero en la Ciudad de México con esa tendencia hacia altos edificios, hacia conglomerados, además verticales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto en relación con todo el país? Fíjate que justamente es cuando hablamos de aristas legales, también hay aristas de carácter político y social en relación con la planeación urbana. La creación de las ciudades verticales o la tendencia a la verticalidad es para poder aprovechar de mejor manera el suelo urbano.
Sin embargo, esto también presenta una serie de problemas, pero además, como es esa concentración a la que hacía yo referencia, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, bueno, implica que en estos grandes edificios, sobre todo cuando son de carácter habitacional, pues el tema de la sana distancia se convierte realmente en algo utópico, porque finalmente estás metiendo muchas familias en un solo espacio. Pero adicionalmente tiene que ver también con una evolución de las normas que se tiene que ir dando y también de la concepción de lo que es, por ejemplo, la prestación de servicios públicos. Porque muchos de estos edificios, de estos grandes edificios, se organizan como condominios. Pero el tema condominal, no nada más en cuanto a ese régimen interno, sino que incluso se dan conjuntos habitacionales de grandes torres residenciales, por ejemplo, sujetas a un régimen de condominio, donde la propia prestación de ciertos servicios deja de ser responsabilidad pública y las tienen que asumir los propios condóminos, como el tema de recolección de basura, como el tema de alumbrado, como el tema incluso de agua, etcétera. Y entonces esto va obligando a que se vayan dando cambios también de carácter social. Cuando yo hablaba al principio de que la ciudad es un fenómeno social, hay que tener mucho cuidado de cómo las leyes van también, o las normas van también articulando ese fenómeno social. Porque estos grandes edificios, o a diferencia de la Ciudad de México, donde son grandes torres habitacionales, en muchos estados se dan condominios de carácter horizontal, son fraccionamientos privados, pero donde hay 300, 400 viviendas o más, pero bajo un régimen de propiedad en condominio, van generando guetos poblacionales. Es decir, ahora la nueva tendencia, por ejemplo, y esto en la Ciudad de México ya tiene un tiempo y se está dando en grandes ciudades en el país, son conjuntos de 4 o 5 torres con amenidades, con servicios que se prestan al interior de este territorio y van constituyendo islas que se van conformando en guetos de carácter urbano. Es decir, prácticamente los niños van a una escuela que está en la misma zona, los servicios fundamentales de abastecimiento, supermercados, tiendas, farmacias, etcétera, están en la misma zona, y esto puede generar un problema de falta de ciudadanía, es decir, de romper los vínculos de la ciudad como una totalidad y de ir generando pequeñas unidades con identidad propia. Es un fenómeno social que se puede dar a largo plazo y normalmente las leyes no lo toman en cuenta para el momento de planear. Oye, Jorge, ahorita esto me llama mucho la atención. Dos puntos de lo que comentabas me llaman mucho la atención. El tema del romper los vínculos de la ciudadanía y lo que está provocando, pero antes me gustaría, tocaste el punto de la normatividad y cómo estamos funcionando y que son conglomerados o desarrollos en donde metes 300, 400 departamentos con mucha gente. ¿Tú crees que esta planeación urbana que hoy tenemos todavía, inicios de 2021, pueda o deba ser modificada la normatividad, la reglamentación, con motivo, y voy a retomar un poco de tema de pandemia, tema COVID? Nos están pidiendo sanas distancias, en fin, espacios más amplios, espacios al aire libre grandes, en donde no haya mucha gente en un mismo lugar. ¿Tú crees que esto tenga que ser actualizado? O sea, no sabemos si esto dure un día, 2 días o años o lo que sea, pero que tenga que haber una actualización en esta normatividad para que la planeación sea mejor aplicada. Esta una, y la segunda, a ver cómo poder corregir o cómo poder abordar este último tema que decías como fenómeno social de la ruptura de los vínculos. Al tener espacios donde tengas ya toda una ciudad interna, una pequeña ciudad, pues entonces ya no hay gente hacia afuera. O sea, estas dos partes, ¿cómo crees que pudiera ser abordada en la nueva normalidad? Fíjate que existe dentro de la sistemática de la regulación urbana lo que son los programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Y es justamente la herramienta más adecuada para poder hacer esto. El gran problema que hay con los programas de ordenamiento es que, por un lado,
tienen unas características particulares en función de la ley que generan luego ciertos problemas, ahorita me voy a referir a eso, pero por otra, normalmente se hacen con una cierta falta de dinamismo, con una falta de posibilidad de poderlos estar renovando de una manera más dinámica. Voy a poner el caso de la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene un plan de desarrollo urbano que se expide en el año 2003. Y estamos en curso de que se expida un nuevo programa municipal de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en estas fechas, en estos meses. Durante mucho tiempo se vino implementando a través de acuerdos de cabildo normas específicas que permitían ir actualizando en la práctica el plan de desarrollo urbano. Sin embargo, lo cierto es que estos acuerdos de cabildo se tomaron de una manera de conveniencia para poderle ir dando dinamismo. ¿Por qué? Porque la ley anterior encorchetaba demasiado el procedimiento para los planes de regulación urbana. Y entonces, al ser complejos y al establecer mecanismos muy complicados para su elaboración, se convierten en normas rígidas que no son funcionales. Y entonces no puede ser que, por ejemplo, en la ciudad de San Luis Potosí, queramos regular en el año 2021 situaciones de crecimiento de la ciudad con un plan de 2003, por ejemplo. Y hay ciudades que están mucho peor porque tienen planes todavía más antiguos. Claro, entonces, Jorge, este tema de la planeación sería justamente la herramienta necesaria para poder cumplir con este dinamismo. Te interrumpo porque esto da un tema. ¿Qué tanto podríamos estar hablando de un derecho urbano? En esta medida que todo esto no está actualizado, nos da mucho para poderlo concretar. Esto que estamos comentando ahorita, nuevas disposiciones actualizadas a una realidad que pues ocurre en todos los estados también, lo vamos a ver y nos daría margen para que nos hable sobre este tema después de un corte. ¿Cómo no? Regresamos. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente. Es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Oye, Jorge, pues qué interesante está este tema. Y ahorita el segmento anterior nos quedamos, y además nos quedamos muy picados con esta parte de ¿existe o podemos hablar de un derecho urbano? O sea, ¿hay ese derecho urbano así como tal? Fíjate que el concepto como derecho urbano tampoco es nuevo. En nuestro país, Emilio Choifet escribió algún artículo para una revista de la UNAM, hará aproximadamente unos 30 años, hablando ya de ese concepto de derecho urbano. Sin embargo, en San Luis Potosí, por ejemplo, donde todo se regula a partir de reglamentos municipales y que es el mismo esquema y que se repite a lo largo de todo el país, realmente se ha dejado esto un poco de lado exclusivamente de manera administrativa. Es en la Ciudad de México donde ha habido ya algunos avances con esta visión totalizadora, pero falta mucho. Y tenemos que aprender de otros países que sí han unificado la disciplina de una manera o con un enfoque más claro. El caso de España, que no le llaman derecho urbano, sino derecho urbanístico, ha tenido una gran evolución, toda una sistematización, donde habría que conjuntar
este esquema que nosotros tenemos, insisto, de los estados con sus autoridades municipales y de la Ciudad de México, para tratar de generar toda una doctrina en torno a lo que es la regulación del desarrollo urbano. Porque además se trata de un derecho, podríamos llamarle así como totalizador, es decir, tenemos que echar mano de otros derechos para poder tener una visión completa e integral. El derecho agrario, el derecho ambiental, el derecho civil, el derecho mercantil. Por ejemplo, yo no sé qué tanto haya vendedores de inmuebles o comercializadores de inmuebles que sepan que de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor deben de cumplir con toda una serie de regulaciones y de documentaciones que deben de entregarse en el momento de enajenar un inmueble de manera comercial, por ejemplo. El tema, por supuesto, fiscal. El tema del desarrollo urbano incide en la determinación de la contribución más importante que tienen las unidades mínimas administrativas en el país, como son los municipios o las alcaldías, que es el caso del impuesto predial, por ejemplo, en donde la ubicación, las características del inmueble, la vocación del suelo, dan las pautas para los avalúos catastrales. Es decir, este derecho urbanístico, derecho urbano, tendría, Rodolfo, esta visión totalizadora de tratar de extraer normas de diferentes áreas y de diferentes disciplinas, conjuntarlas en una sola visión para poder formarse como un profesional de esto. No vamos a tener un solo código o no vamos a tener una sola ley, sino que vamos a tener que echar mano de todo, pero me parece que hacia allá tendríamos que evolucionar. Disposiciones ambientales también, Jorge, disposiciones diversas. ¿Qué formación debería de tener en todo caso un especialista que se quisiera dedicar a esta parte? Pudiéramos enfocarlo, un especialista en derecho, y qué tanto unas disciplinas colaterales que se relacionan directamente. ¿Qué opinarías tú en relación a esto, que se le ve mucho futuro? Fíjate que la formación es una formación un poco complicada, o la visión del abogado que se dedicara a esto tendría que, tener, vamos, una concepción un poco diferente de la información a la que debería de tener acceso. ¿A qué es a lo que me refiero? Difícil pensar en un abogado que se dedique a los temas urbanos que no conozca los aspectos de regulaciones fiscales, por ejemplo, vinculados con el suelo urbano. Difícil entender un abogado que se dedicara a esto que no conociera temas de competencia económica, por ejemplo, porque también ahí hay todo un rubro. Es decir, pongo un ejemplo, no recuerdo si fue Monterrey o fue Guadalajara, que en algún momento tomaron una determinación de declarar como no urbanizables ciertas zonas, y esto permitía la generación de conductas monopólicas por parte de ciertos desarrolladores. Pues también hay que tener esa visión. Tener también una visión social, porque a fin de cuentas el derecho urbanístico tiene un sentido social. Las decisiones que se tomen, los acuerdos a los que se lleguen, los planes que se emitan y, por supuesto, los proyectos que desarrollen las empresas urbanizadoras, etcétera, inciden en el comportamiento de la sociedad. Y entonces vamos a generar fenómenos. Voy a poner un ejemplo. En algún tiempo se tomó la decisión de que los centros históricos tenían que ser museos. Es decir, hay que hacer áreas peatonales en los centros históricos y hay que favorecer que la gente vaya al centro histórico a ver edificios y a ver monumentos. Suena muy bien y efectivamente desde el punto de vista del patrimonio cultural puede ser muy interesante. El problema es que la gente que vivía en los centros históricos dejó de vivir. ¿Por qué? Pues porque ya no le gustaba vivir en un museo, porque las calles que se habían cerrado y se habían convertido en peatonales hacían que si yo tenía mi casa en medio de la cuadra, tenía que caminar a las 10 de la noche que yo llegara 3 o 4 o 5 calles para poder llegar, no podía entrar en mi vehículo hasta mi casa, entonces yo prefería cambiar del centro histórico. ¿Qué fue lo que pasó? Que estas regulaciones favorecieron justamente esa parte turística,
pero hicieron que se vaciaran los centros históricos, y al vaciarse se convirtieron en zonas de ambulantaje y se convirtieron en zonas de delincuencia. Casualmente, los centros históricos con áreas peatonales son las más peligrosas y con más alto índice delincuencial en las ciudades en el país. Entonces, si no se tiene esta visión social por parte del abogado que participa, ya sea en el sector público o en el sector privado, en el fenómeno urbano, tampoco va a llegar a buen término. Entonces es un área que daría para una formación integral muy interesante, muy compleja, pero también creo que muy gratificante para el profesional del derecho. Oye, Jorge, muy interesante todo esto, de verdad nos dejas picados, y creo que hasta nos daría pauta para invitarte nuevamente y que nos platiques de este tema de los centros históricos. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad. Qué gusto tenerte aquí, Jorge. Ha sido un placer escucharte, tener esta concepción nueva. Para cerrar nuestro programa, ¿con qué nos podrías concluir en relación con todas estas aristas legales y que engloban la problemática de la planeación urbana? Estamos ya por despedirnos, agradeciendo tu asistencia, y escuchamos tu conclusión. Mira, es muy sencillo, Esperanza. Realmente al abogado que le puedan interesar estos temas no tiene más que abrir la puerta de su casa, salir a la calle y está inmerso en medio de un fenómeno urbano. Por lo tanto, no hay nada que le resulte más cercano. Yo invitaría a quienes nos están viendo que indagaran un poco sobre el tema, verían que es muy apasionante, muy interesante, y además ese carácter interdisciplinario que tiene lo hace realmente gratificante en cuanto a su ejercicio profesional. Muchísimas gracias, Jorge. Pues este fue nuestro programa de reflexiones jurídicas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias, Esperanza. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Rodolfo. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias a ustedes. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados, organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia, y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Enhorabuena, bienvenidos y ¡puro Sinaloa!